Yo solo quería comer creepypasta del Chavo del 8, dicen que yo siempre fui el niño bueno de la vecindad. El pequeño que se reía, que hacía travesuras inocentes, que se escabullía entre regaños y gritos. El niño que dormía en un barril viejo. El que nunca tenía nada, pero siempre sonreía. Y tal vez eso fue verdad alguna vez. Pero no lo es ahora. Porque lo que soy hoy, lo que me convertí, nació de ellos. De su indiferencia, de sus risas, de su comida que nunca compartieron, de su desprecio disfrazado de cariños fingidos. Nació de mi hambre. Esa hambre que me roía por dentro como si algo viviera dentro de mí, esperando despertar. Hay cosas que nunca conté. Cosas que pasaban cuando la vecindad se dormía. Cosas que tal vez ustedes no quieran saber. Pero debo contarlas, porque si no lo hago, ese vacío que me acompañó toda la vida volverá a crecer, y yo ya no quiero volver a sentir hambre. Esto comenzó mucho antes de lo que yo creí. Mucho antes de esa noche. Mucho antes del final. Comenzó el día en que me di cuenta de que nadie me veía realmente como un niño. Ese día desperté con la panza tan vacía que dolía de verdad, con un ruido que parecía un gruñido. Me levanté del barril y fui al patio como todas las mañanas, esperando, tonto de mí, que alguien me ofreciera algo de comer. Fue entonces cuando vi a Kiko. Tenía un plato enorme. Carne, arroz, pan. Yo apenas podía olerlo sin sentir que el corazón se me iba a parar del hambre. Pero él, en cambio, lo levantó en el aire como si fuera un trofeo. Mira lo que tengo, dijo con un orgullo inútil. Y tú no. La doña Florinda lo celebró, como siempre, dándole un beso en la mejilla. Eso les pasa a los niños que no son educados, dijo mirándome con desprecio. Yo no respondí. No lo hacía nunca, porque sabía que una palabra fuera de lugar significaba un golpe o un insulto más. Pero ese día sentí algo distinto. Como una chispa detrás de los ojos. Una chispa que ardió, suave al principio, pero que con el tiempo se iría volviendo un incendio imposible de apagar. Seguía caminando por el patio cuando don Ramón me echó sin mirarme siquiera. Chavo, no estorbes. Ya tengo demasiadas preocupaciones. La chilindrina soltó una risa aguda, me tiró una cáscara de banana y dijo: «¿Qué menso eres, Chavo?». Y yo, otra vez, hice silencio. Pero por dentro estaba dejando de hacerlo. Ese día no comí nada. Y a la noche, cuando me acosté dentro del barril, sentí que algo estaba cambiando. El hambre ya no era un vacío en la panza. Era un vacío en los huesos. En la cabeza. En el corazón. Algo que se expandía como una enfermedad. Me quedé mirando la oscuridad del barril por horas, con los ojos abiertos, sin parpadear. Y pensé, ¿por qué ellos sí? ¿Por qué ellos tienen comida, cariño, atención, y yo nada? Las noches siguientes fueron iguales. No dormía. No comía. No hablaba. Solo escuchaba esa nueva voz dentro de mí. Esa voz que susurraba cosas que yo no quería oír. Cosas que tenían que ver con ellos, con su carne, con su sangre, con su vida, con mi hambre. La primera señal de que algo andaba mal pasó una tarde. Estábamos en el patio de Kiko, como siempre, se burló de mí. Me empujó. Me quitó un pan viejo que yo había encontrado tirado y lo partió frente a mis ojos, dejándolo caer al suelo como si fuera basura. «Tú no comes», gritó. Y en ese instante sentí que algo dentro de mí despertó del todo. Una parte mía que yo no conocía. Una parte que estaba hecha de sombra, de necesidad, de rabia. Lo miré. Solo lo miré. Y él retrocedió. Por primera vez en la vida, Kiko tuvo miedo de mí. Esa noche el hambre fue insoportable. No podía más. Era como si el estómago estuviera vacío desde hacía años, como si mis huesos fueran huecos y la cabeza se me partiera en dos. Me levanté del barril sin pensar. Caminé hacia la casa de don Ramón. La puerta estaba entreabierta. Él dormía. No voy a contar cómo pasó. No hace falta. No quiero recordar los sonidos, ni la respiración entrecortada, ni el movimiento brusco, ni la sombra sobre la pared. Solo diré que terminó rápido. Y que cuando vi el resultado, sentí un estremecimiento recorrerme el cuerpo entero. Una gota tibia cayó sobre mi dedo. La miré, la olí, la toqué con la lengua. Y en ese instante entendí algo terrible. No solo tenía hambre de ellos. El sabor. Era algo que no debería haber gustado, pero me gustó. Me gustó de una forma ritual, prohibida, casi sagrada. Y supe que tenía que seguir. No por venganza.
Ni por odio, ni por rabia. Por hambre, por necesidad, por destino. La chilindrina fue la siguiente. Sus gritos. No quiero hablar de ellos, pero recuerdo la sangre, el patrón que dejó en el piso, las gotas que cayeron sobre mis manos, el color. Y otra vez, ese sabor que no debí conocer. Me arrodillé en el suelo, respirando fuerte. Tenía las manos temblorosas, la garganta ardía, la mente era un remolino. Y entonces lo sentí, era un ritual, una transformación, una liberación. La doña Florinda fue difícil, no porque me resistiera demasiado, sino por la expresión final en su rostro. No odio a nadie, pero con ella había una deuda, una herida antigua, una cadena invisible. Cuando terminó, el silencio en la casa era tan profundo que parecía una iglesia vacía. Me manché las manos con lo que quedaba, las levanté a la luz, el rojo brilló, lo olí despacio. Y volví a probar. No debería haber sido dulce, pero lo era. No debería haber sido cálido, pero lo era. No debería haber sido delicioso, pero lo fue. Y mi sonrisa. Esa sonrisa ya no era humana. Kiko fue el último antes del profesor. Cuando empujé la puerta, él se escondió detrás de la mesa, llorando, temblando. ¿Qué te pasa, chavo? ¿Por qué estás así? Yo no respondí. Me acerqué paso a paso, el piso estaba marcado, mis manos también, mi rostro, yo ya sabía lo que él veía, lo veía en su mirada aterrada. Cuando todo terminó, el patio estaba en silencio absoluto. Solo quedaba una persona más. El profesor Girafales llegó por la mañana. El sol iluminaba el desastre, los rastros, las sombras secas, el olor a hierro en el aire. Yo estaba sentado en el centro del patio, esperándolo. Él dejó caer las flores, retrocedió, puso una mano en su boca. Muchacho, ¿qué has hecho? Yo lo miré fijamente. Tuve hambre, profesor. Él corrió, yo lo seguí, no por odio, por ceremonia. Era el último, y yo necesitaba completar el círculo. Cuando terminó, supe que la vecindad ya no era de ellos. Era mía. Mía de mi hambre. Me dirigí al centro del patio. Me arrodillé, toqué el suelo manchado. Deslicé mis dedos lentamente, sentí la textura seca y pegajosa en la piel. Y entonces, me llevé los dedos a la boca. Saboreé el rastro final de todos ellos, ese rastro tibio, metálico, denso, humano. Y sonreí. Porque ese sabor ya no era un accidente, ni un impulso, ni un arrebato. Era un ritual, era mi ceremonia, un acto final que cerraba un círculo antiguo. Un pacto conmigo mismo. Me puse de pie, lentamente, con calma, como si terminara una misa oscura. Miré la vecindad vacía, mi templo, mi altar. El sol iluminó mi rostro manchado, y yo me mojé los labios por última vez. El sabor seguía ahí, profundo, humano, perfecto. Y murmurando apenas, dije, ahora sí, ya no tengo hambre. Pero en el fondo sé que no es verdad. El hambre siempre vuelve, siempre reclama más. Siempre exige que el ritual se repita. Y yo estoy listo. Si alguna vez entran a la vecindad abandonada y sienten un escalofrío en la nuca. Si creen ver una sombra pequeña moviéndose entre las paredes. Si oyen un murmullo tenue, casi infantil, no se acerquen. No entren. Porque yo todavía estoy ahí, esperando, saboreando, recordando. Y tarde o temprano, la ceremonia debe repetirse.